reflexionar respecto a la epistemología y el trabajo social, ¿ya? Y los otros componentes que participan también en esta ciencia. Mi nombre es Carolina Padilla Angulo y me acompaña en esta oportunidad Pamela Álvarez, perdón, ya no importa. Sí, hola, soy Pamela Álvarez y con mi compañera Carolina vamos a iniciar esta pseudo conversación, reunión para abordar los temas del trabajo número 2 de epistemología. Ya, bueno, nosotras tratamos de ir haciendo un trabajo más bien reflexivo, ya entender un poco que el trabajo social es una disciplina, ¿cierto?, que se caracteriza un poco por trabajar y siempre estar vinculada a problemáticas sociales bastante complejas, ya, y para esto tenemos que ir entendiendo cuáles son los componentes que mantienen viva a la profesión, ¿cierto? Y de qué forma esto se complementa, ¿ya? Porque sin uno, sin el otro, esto no tiene como su total funcionalidad y la idea es como siempre complementar lo científico y lo ideológico, ¿ya? Y buscar en cada uno de ellos la profundización para darle un sentido mayor al trabajo social y también para poder generar mejores estrategias en nuestras intervenciones. Entonces, para partir, fuimos conversando, ¿verdad?, de qué se trataba la epistemología primeramente. Sí, Carolina. Y bueno, y la verdad es que más que definir conceptos, queremos explicar por qué estos elementos son fundamentales para comprender nuestra profesión y también cómo orientar nuestra intervención con personas, familias y comunidades. ¿Ya? Entonces vamos a empezar. A mí me va a tocar hablar de qué es la epistemología o cómo la entendemos, porque finalmente son términos bien como difíciles de comprender, pero bueno, conversando harto ahí con mi compañero y viendo el material de apuntes, podemos un poquitito explicarlo mejor. Lo que entendemos por epistemología, en el fondo es, hablamos de una reflexión sobre cómo se construye el conocimiento. Y en trabajo social no basta con intervenir o ayudar a las personas, también debemos preguntarnos cómo entendemos los problemas sociales y desde qué conocimientos actuamos. Estábamos viendo autores como, yo no sé si te acuerdas, compañera, porque estábamos mirando ahí varios autores que teníamos que citarlos un poco, pero Restrepo Giraldo señala que el trabajo social necesita una reflexión permanente sobre sus métodos y fundamentos para fortalecer su lugar dentro de las ciencias sociales. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos con una persona mayor en situación de abandono, no solo observamos ese problema, también analizamos sus causas, el contexto familiar, las políticas públicas involucradas y los factores sociales que influyen en esta situación. Esa forma de comprender la realidad es parte de la epistemología. Y fundamental también, compañera, ¿cierto? Entre todo para el trabajo social. Sí. Comprender las realidades, ¿verdad? Nuestra labor, cómo poder intervenir, comprendiendo todo esto, el mismo ejemplo que usted mencionaba, ¿verdad? Y analizar, ¿verdad? Construir el conocimiento con todas estas realidades. Por eso es tan relevante en la parte de la epistemología, ¿cierto? Y para ver también y seguir como la línea, también nosotros nos centramos en ir identificando qué tan importante es la ciencia y la índole científica, ¿verdad?, en la profesión, ¿cierto? Es fundamental, ¿verdad?, el poder tener una base científica y poder ir fortaleciendo también el ejercicio profesional, ¿verdad? Reflexionar, ¿cierto?, sobre la manera en que construimos el conocimiento. Desde la epistemología, ¿verdad?, y desde la ciencia, también se promueve un poco la crítica, ¿verdad?, en poder ir trabajando y reflexionando frente a cada una de las realidades sociales, ¿ya? La ciencia siempre aporta la rigurosidad en nuestro quehacer profesional. Tal como se menciona, ¿cierto?, se requiere tener un fundamento teórico para poder tratar de entregar una mayor intervención más integral, ¿verdad?, a nuestros usuarios y a nuestra familia, ¿no es cierto? No podemos sacar ideas del aire y poder intervenir. Ya un poco lo que
aparecían en algunos de los textos, es que siempre hay que intentar tener un trabajo metodológico en cuanto a las intervenciones, a nuestros planes de intervenciones también, tener siempre un sustento y una base, ¿ya? Porque de lo contrario, nuestro trabajo igual pierde un poco el sentido. O eso es lo que nosotros hemos ido hablando, o sea, el no tener como esta base y generar estrategias como desde el aire, que para eso también lo mezclamos con las políticas públicas, o sea, tenemos que tener buenas políticas públicas para también nosotros brindar una mejor atención a nuestra familia, ¿verdad? No basta con tratar de generar todo un plan de intervención tan teórico si al final tampoco tenemos la base o el sustento económico. Entonces, desde ahí también nace como esta mezcla entre la ciencia y la ideología, ya ahí como para ir dándole paso también a lo que es el factor más ideológico, ya entendiendo que la ciencia es fundamental para poder tener estrategias claves, certeras y más estructuradas en nuestras intervenciones, no tanto desde lo asistencial y no tanto desde las ideas como que nos puedan quitar de lo profesional o que puedan generar otras bases en nuestra profesión, como el cansancio, el estrés, el sobreestrés en realidad, o algún tipo de desgaste más emocional, porque nos enfrentamos desafortunadamente a una realidad súper triste en nuestra profesión, ya que somos los que tenemos que estar para todos y en realidad eso desvaloriza también lo que es nuestro quehacer. Ya como trabajadores sociales estamos en la emergencia, estamos en todas las situaciones, pero a la hora de valorar ese quehacer es que nos están dando estas políticas. Por ejemplo, el tema de los salarios, ¿verdad? Las calidades contractuales, casi el mayor porcentaje somos honorarios, ¿verdad? Con sueldos que en realidad no son como tan positivos, pero desde ahí es como que tratamos de ir mezclando, reflexionando sobre lo que es también la ideología y lo que es fundamental, que es la ciencia. Y ahí, compañera, un poquitito ahí apoyando en la parte científica, como a mí me gustan los ejemplos, siempre es bueno porque uno va entendiendo mejor. Delante puse un ejemplo, pero ahora lo mismo. Por ejemplo, en el fondo, si detectamos que hay un aumento exponencial en adultos mayores abandonados, obviamente que no basta solo con decir eso. Nosotros tenemos que recopilar información, identificar las causas, analizar datos, evaluar todas las soluciones posibles, porque eso es como importante porque al final lo importante de todo esto es que nosotros entendamos cómo hacer mejor el trabajo y utilizando todos estos métodos que son tan importantes y fundamentales, como tú dices, Carolina, porque esa es la palabra, la verdad, son fundamentales para hacer bien nuestra labor, porque hay trabajadores sociales y trabajadores sociales. Yo creo que mientras sepamos aplicar todo de la forma más concreta, vamos a hacer realmente esas transformaciones que soñamos, porque finalmente así lo hablamos. Bueno, yo ahí ya me paso un poquitito a la índole ideológica del trabajo social, porque la dimensión ideológica está relacionada con los valores y los principios que orientan nuestra práctica profesional. Y ahí también salen autores como Boris Lima, no sé si era Villagrán, pero, y que ellos sostienen que toda una intervención social está influenciada por una determinada visión de la sociedad. Entonces, en trabajo social es imposible ser completamente neutral, porque trabajamos con temas vinculados a la justicia social, los derechos humanos, las desigualdades. Entonces, lo mismo que te digo yo, a mí me encantan los ejemplos. Entonces, cuando defendemos los derechos de la mujer, por ejemplo, víctima de violencia, o de una persona en situación de pobreza, estamos actuando desde principios éticos que buscan promover la dignidad humana. Sin embargo, esta dimensión también implica una responsabilidad importante, porque nuestros valores personales no deben impedirnos analizar la realidad de manera objetiva y profesional. Eso es lo que yo puedo aportar con el tema de... Sí, y es por eso mismo que es tan importante que estos tres elementos confluyen entre sí para poder darle el mayor sentido posible a lo que es el trabajo social y cómo lo comprendemos,
¿verdad? Y eso es como un poco dentro del análisis y las reflexiones que podemos ir sacando de esta unidad en general, que ha sido bastante buena y positiva, y la verdad es que me gustó mucho el poder ir analizando en las preguntas de los foros también, ¿verdad? Sí, eran muy buenas las preguntas y muy buenas las respuestas también, porque también visualicé varias respuestas bastante creativas. Y claro, estos 3 elementos fortalecen entonces el trabajo social y la identidad también profesional. Ya comprender, ¿cierto?, que el trabajo social desde una perspectiva epistemológica, científica, ideológica, nos ayuda, ¿verdad?, a entender, tal como lo decía Pamela, a entender la realidad de una mejor manera posible para poder generar estrategias de intervención. Así es. Y así como resumiendo la parte de cómo aportan estos contenidos a la profesión, obviamente que creemos que estos 3 elementos se complementan entre sí. Nosotros entendemos que la epistemología nos ayuda a cuestionar y comprender cómo construimos el conocimiento. Por otra parte, la índole científica nos entrega todas estas herramientas que tenemos para investigar, que son tan importantes, porque tenemos que diagnosticar y evaluar también las intervenciones. Y la parte ideológica, que nos recuerda que trabajamos con personas y que nuestra acción debe orientarse con principios éticos. Como plantea, eso se me olvidan un poco los nombres de todos estos precursores, de toda esta metodología. Susana García Salord decía que la reflexión sobre los fundamentos teóricos fortalece la identidad profesional, y eso yo creo que nunca nos tenemos que olvidar. Por eso es tan importante que se relacionen entre sí los 3 elementos de estudio de epistemología. Sí, eso no sé si usted me quiere, Pamela, como para ir finalizando, que como desafío importante para el trabajo social es cierto seguir investigando, seguir generando estos espacios de investigación y producción, ¿verdad? Pero desde nuestra área, para que también tengamos un mayor impacto y un mayor valor ante todos los cuestionamientos que existen frente a nuestra disciplina. Entonces ahí yo creo que como desafío importante es continuar, ¿cierto?, fortaleciendo nuestro trabajo, demostrando también que somos capaces como profesionales de tener bases científicas para poder intervenir y no dejando de lado la parte humana, ¿verdad? Y la parte íntegra, que son nuestras familias, nuestros niños, nuestras niñas, ¿verdad? Nuestros abuelos, nuestras personas mayores, ¿cierto? Las mujeres, los varones, todos, en general, la sociedad en general. Así es, compañera. Entonces, a mí lo que más me fortalece de todo este trabajo que hicimos es que de verdad es súper importante comprender nomás que estas dimensiones nos permiten reconocer que la profesión que elegimos no consiste solamente en aplicar técnicas, porque hay que analizar realidad, hay que generar conocimiento y también promover esas transformaciones sociales que tanto soñamos, porque nosotras soñamos con muchas cosas y yo creo que se pueden llevar a la práctica a medida que se vayan realizando de la manera que nos están enseñando también en esta licenciatura, que es súper importante porque no teníamos ese conocimiento así más profundo, porque ahora estamos, es linda esta parte, ¿cierto, compañera? Analizando cosas que son realmente importantes. Así que yo sé que con todo esto vamos a poder, en los espacios que nos movamos, digamos, construir ahí como un espacio más justo, inclusivo y todo lo que queremos. Eso. Nos despedimos entonces. Sí. Muchas gracias por habernos escuchado. Sí. Nos veremos en otra oportunidad. Así es. Gracias, compañera. Ha sido un honor. Igual. Todos estos trabajos que hemos hecho. Estamos creciendo profesionalmente juntas y eso es muy lindo también. Así que vamos a seguir ahí trabajando juntas. Y gracias a la profesora, a los que nos pudieron escuchar.